Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bueno, ¿qué, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? No me distraigas, que le estoy dando a la marimba. No me distraigas, que se me van las notas. Dale. Nada, que yo llevo aquí mes y medio esperándoos en la escóbula de verano y no sé por qué no veníais. Yo llevo aquí un tiempo muy guay, pero no sé. ¿Cómo has estado tú, David? ¿Qué tal todo? ¿Sí? Yo bien, bueno, te los he dejado ya, están ordenaditos, cada uno ya son obedientes. Qué mal mientes. Lo que tienes claro. Marcos Carrasco, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí en el chiringuito con los combinados ya preparados, con hielo y sombrillitas. Claro que sí. Juan Ignacio Cuesta, qué calores hace, por Dios, ¿cómo andas? Pues agobiado. Ay, claro, si no me extraña. Ponte una. Échale una cervecita, Carlos, por favor, que no se nos quede con sed. Hace falta, yo soy tropical puedo y la tomar cerveza va muy cerveza. bien con el calor. Ah, pues cerveza no le puede, pongas. nada, le damos ponle agua. una Coca-Cola de las mías, hombre, por Agua. favor. Échale agua. Pero agua fresquita, Jesús Callejo, que calor aquí ninguno, por favor. Fresqueta, que con un coco loco y recién duchado. Alberto Espinosa, los mandos técnicos con la coleta hecha que aprietan los calores, y aquí un servidor, Fran Izuzquiza, saludándoos de nuevo. Llevo mes y medio cambiando pañales, ¿vale? Ese es el motivo, no creáis que he estado de vacaciones. Arrancamos esta edición veraniega de la Escóbula de la Brújula. Y lo hacemos, además de con Manuel Berrocal, que en algún momento se conectará, porque justo hemos empezado a grabar y han asolado los problemas técnicos, entre ellos que Manuel Berrocal ha desaparecido. Arrancamos esta edición en la que vamos a hablar, y ahora preguntaré por qué en verano, de la figura de Lovecraft. Y lo hacemos con un gran amigo de Escobulandia, que es periodista, escritor. Es el hombre que se recorrió en autobús media Asia para deleite de Carlos Canales. Eso es algo que no se olvida aquí en El la autobús, Escóbula, ¿no? el autobús. Sí, bárbaro. Juan Antonio Sanz, ¿cómo estás? Pues muy bien y encantado de estar con vosotros y totalmente rodeado de grimorios y cosas así para hacer alguna que otra invocación y que nuestros oyentes pues puedan participar del horror cósmico. A ver cómo termina este programa, a quién invocamos. Entiendo que también apasionado de Lovecraft, claro. No solo apasionado, si antes comentabas mis viajes por ahí, por el Alto Asia y demás, hasta Urumqi también. Eso, a ver a las momias, simpáticas momias. Sí, ha dicho la palabra. En el caso pero de en Estados... autobús, que es lo que en mola. autobús, en burro, Claro, en no en todo. camello ni en autobús. Sí, en en autobús. camello también. Sí, Bueno, pero- pero lo que mola es el autobús ahí con el bonobús. Volvamos a Lovecraft, por favor, que ya Volvamos solo a llevamos un Lovecraft, minuto. porque Eso, lo que- ordenaditos, decía el lo que otro, sí la madre que- del cordero. Vamos a ver, Lovecraft me impactó desde que supongo que como a casi todos nosotros, menos a ti que eres muy jovencito, Sí. cuando era un adolescente. Cuando yo conseguí mi primer carnet de biblioteca, cuando no había ni internet ni nada por el estilo, cayeron en mis manos una tras otra las obras de Lovecraft, los cuentos, los relatos, y mucho tiempo después, cuando yo vivía en Bolivia y después en Cuba, tenía a mano Estados Unidos y entonces recorrí allí todas las rutas que me parecían posible que están relacionadas con el maestro, desde Providence a la enigmática y mítica Arkham en Salem, Newburyport, todo lo que es Maine, y entonces pues era no solo una manera de prestarle homenaje a este hombre que en tiempos cuando eres un chaval que no sabes ni de qué va la vida, pues me sirvió por lo menos para despistarme y relajarme un poco. Hablando de relajarnos, Jesús, la pregunta que yo sí que quería hacer era, en un periodo tan luminoso como es el verano, este verano en el que estamos ya aquí en Escobulandia, ¿por qué recomendar un autor tan sombrío en el fondo, tanto en lo personal como en lo literario, como Lovecraft? ¿No es un poco un contraste un poco raro? Que va, todo lo contrario. Precisamente en épocas veraniegas la gente tiene tiempo para ver películas y muchísimos de los relatos de Lovecraft han pasado
al cine o bien a series de televisión, y por lo tanto es un buen momento para aquellos que no han visto alguna de esas películas que nos va a recomendar Manuel Berrocal, poder verlas. Aparte, Lovecraft ya forma parte, igual que pasó con Edgar Allan Poe, un poco de ese imaginario popular. Es decir, el que no lo ha leído tiene que leerlo, y si no lo ha leído, por lo menos le resuena, y le resuena siempre asociado a relatos de terror, a esos relatos de horror cósmico que no tienen nada que ver con el horror sobrenatural. Luego, si queréis, hacemos la diferenciación. Y sobre todo porque es un autor muy ameno. La adrenalina nos gusta, lo morboso nos gusta, y el tiempo para ver este tipo de películas es el ideal ahora que empieza a hacer calor. Y no por casualidad ha sido muy adaptado al cine, con mejor o peor fortuna, es cierto. Entonces, un buen momento para o bien leerte el Necronomicon, como hace Juan Antonio Sanz todos los viernes, o sencillamente saber algo más de la vida, obra y milagros de un tío soso, aburrido y solitario como Lovecraft, pero que sin embargo creó un mundo imaginario portentoso. Pero fíjate que todavía tiene una cosa que no te diré sin sentido, pero sí cuanto menos que tiene su historia y su morbo. Precisamente Lovecraft tenía fobia al mar. Odiaba pues no sé por qué. La luz del sol. Pues no sé por qué. Odiaba la luz. Tenía talasofobia, como se llama, ¿no? Que es el miedo al mar, además. Con lo cual, o sea, tú fíjate que en pleno verano, cuando él odia el mar y odia el sol, nosotros hacemos un programa de Lovecraft. Apropiadísimo. Es que era un tipo muy raro. Pero Raro. Era lo que llamaríamos el típico nerd, al que van collejas en la clase y tal. No, peor. No. O sea, era un tío Aquí muy extraño, muy hay extraño. que romper Muy extraño. tópicos. Y yo he venido Era aquí a raro, romper era raro. tópicos. Ya está rompiendo raro, lanzas. pero hasta Venga, a cierto ver. punto. Era un tipo muy divertido, eso sí es verdad. Y de hecho, él en tiempos cuando no existía ni WhatsApp, ni Internet, ni nada de eso, pues utilizaba las cartas para comunicarse con más de un centenar de interlocutores. Oye, es terrible lo que acabas de Tenían decir, entre 78.000 y 100.000 cartas escritas. Lo que acabas de decir es terrible. Has tenido ¿Y qué? que recordarle a los oyentes cuando no existía Internet. Sí, ni WhatsApp. es verdad. A Juan Antonio Qué superó a horror, Voltaire, que tenía además unas cuantas, también. Y luego hay una cosa que a mí me llama la atención de lo que acabas de decir, es que con ese círculo que hizo de escritores se inventó una cosa que es hoy muy propio de las redes sociales y de Internet, que es el hipertexto. El hipertexto, es decir, tú estás leyendo un texto y hay algo subrayado que te lleva a otra cosa, y de esa cosa a otra cosa. Entonces él logró hacer una ramificación de Así hipertextos con una cantidad de, bueno, pues de escritores que le admiraban, que nombraban sus propios monstruos y luego él nombraba los de sus amiguetes. Con lo cual, fijaos, había y generó una falsa realidad, que esto está muy utilizado hoy en día en el mundo de Internet, y que es precisamente los pilares para que se ancle un mundo que pudiera ser real sin serlo, ser absolutamente ficticio. Y luego hay otra cosa que tú has comentado, Juan Antonio, que es muy propio de las redes sociales y muy propio del mundo de Internet, que es: no salgo de mi casa en absoluto, soy un tío absolutamente encerrado, no quiero hablar con nadie, absolutamente de las masas, ¿cómo se suele decir? Hasta, bueno, era... pues odiaba Nueva York y odiaba a todas las aldea global y las razas, era antisemita y tal, pero no hablo tenía con todo, nadie, lo estás solamente pintando lo fenomenal. hablo, solamente Le ha hecho un traje. hablo a través de carta, o sea, no quiero contacto físico con nadie. Ahora lo rompo Eso es otra muy vez, propio, todo ese tópico. es muy propio de las redes sociales. No era así. Él viajó muchísimo. Le gustaba moverse y ver a sus amigos. Lo que no viajó es fuera de Estados Unidos. En cuanto a lo del sol, pues hay que ponerlo con pinzas, porque uno de sus sueños, cuando él estuvo en Florida en 1934-35, era viajar a La Habana, que después veremos por qué podría haber querido viajar Lovecraft a La Habana. Y desde luego era un tipo chistoso y con sus amigos. Odiaba a todo el resto del mundo. En cuanto a su racismo, se ha visto sobre todo, efectivamente, en las cartas, pero un racismo tremendo, y a veces que ronda el tema torrentiano, de torrente, en este sentido, porque después se casó con una judía, tenía uno de sus mejores amigos, Samuel Lovelace, era judío, y consideraba por encima de todo a los tipos más execrables, más que los italianos, que los hispanos también, que los semitas, a los rednecks, es decir, a los estadounidenses de tierra adentro, que consideraba que podrían haberse tenido en unas relaciones endogámicas y habían quedado arraigados a una tierra que estaba maldita y ponzoñosa por naturaleza.
Vamos a ver. Manuel, Sí. déjame que te haga dos preguntas. Antes de nada, que no te puedo saludar antes. Lo Sí. primero, tu decisión de vestir siempre de negro es por Lovecraft. Y la segunda, ¿se mantiene en verano? Responde primero a la segunda pregunta. La segunda te digo que sí, que se Vale. mantiene por la sencilla razón de que no tengo casi ropa de otro color. O sea que Vale. ¿Y esto es por Lovecraft? ¿Tiene algo que ver? Bueno. no tiene nada que ver. Ah, Esto tiene que vale. ver con la época de que cuando empezaron los góticos, que en España éramos Sí. siniestros, vestíamos de negro porque nos encantaba sobre todo, pues bueno, la literatura del 19 y cosas muy concretas. Pero vamos, Y eso que no tiene que ver con esto. se me quedó ya grabado y lo siento, lo llevo toda la vida así. tú lees Lovecraft en verano? Yo leo Lovecraft en cualquier momento. Y más el hecho de que, vamos a ver, o sea, es que estamos hablando de todos los tópicos de este pobre hombre. O sea, y reconozco que no. Cuando tú conoces un poquito su vida, evidentemente, no viajó todo lo que quisiera. Era lógico. El hombre siempre estaba a la cuarta pregunta a nivel monetario. No tenía mucha relación con mucha otra gente. Razón clara. Estamos hablando de una época en que el tener rechazo a otras razas era lo habitual. Estamos hablando de una época totalmente racista, pero de toda la población, no era un problema de él. Se le relaciona con el hecho de que era un misógino. Vamos a ver, ¿qué misógino puede ser una persona que lo primero se casa y tiene relación con un montón de escritoras noveles a las que ayudaba continuamente a reconstruir sus textos para que se pudieran más o menos leer? O sea, estamos hablando de que se le colocaron toda una serie de tópicos y el causante fue un señor llamado Sprang Le Camp, que fue la primera biografía más o menos organizada que escribió, y este señor, como se llevaba de pena con él, le colgó todos los apelativos que le vinieron en gana. Con lo cual, claro, desde entonces Lovecraft tiene todo tipo de apelativos negativos. No, o sea, él era una persona Totalmente de de su acuerdo. época. De su época. Y claro, el problema está que con el tiempo se estableció esa idea y ahora seguimos repitiendo ese tópico de que, bueno, de que era un misógino, de que era un racista, de que estaba contra los judíos. Se casó con una judía. O sea, es que vamos a ver si somos coherentes. Tuvo dos posibles, si no amantes, desde luego, mujeres con las que mantuvo una relación bastante más especial. Dos de ellas, además, se movían en el mundo de la escritura. Estoy hablando, por ejemplo, de Alice Hamlet, que además estaba muy interesada con él. Esto fue antes de conocer a Sonia Green. Sonia Green, que por cierto, su esposa, que era 7 años mayor que él, era una mujer muy experimentada, tenía una hija, una mujer muy de mundo. Ella decía que Lovecraft era un amante excelente, y lo decía así. Lo que pasa que el hombre pues tenía sus cosas y ya está. Claro. Y no le interesaba, no ponía en su pirámide a las mujeres o el amor carnal o todo esto. Al principio él había tenido unas experiencias, pues él decía que cuando era muy jovencito que había leído todo lo que se podía leer en torno a la sexualidad y que eso le había dado profunda pereza. Entonces, bueno, hay que, una vez puestos así, pero como bien dices, Manuel, o sea, él corrigió con muchas otras mujeres, bueno, corrigió o reescribió algunos de los relatos. Entonces, sí que tenía relación. O sea, tampoco él vivía vivió parte de su vida con sus dos tías, con Lillian y Anne, y ahí estaba. Es cierto también que la influencia de su madre, Sara, pues fue bastante perniciosa, vamos a decirlo así. Era una mujer pues, que estaba hecha a otros tiempos, a otra clase social. Quedaron muy mal cuando murió su abuelo materno, Whipple. Un tipo muy, muy, muy interesante por gracias a la biblioteca que le pudo dejar a Lovecraft. Después tuvieron que venderla, claro, porque no tenía ni un duro. Entonces, pero la madre, es cierto, cuando era muy niño, hay fotografías por ahí, vestido de niña, decía que era muy feo, que no podía salir a la calle. Entonces, claro, el autoestima, pues la tenía por los suelitos. Pero poco a poco eso lo fue porque tenía una personalidad arrolladora. O sea, no era el tipo sieso que se queda en un rincón, no, todo lo contrario. Consiguió conformar ese círculo literario en torno a su obra y crear una mitología que bien es cierto que a él le importaba 3 pepinos crear mitologías ni nada. Vino después August Derleth, que es uno de estos escritores que le conocían y tal, y que era metía las manos en todas partes y ya rehizo esa mitología para que parecía que hubiera buenos y malos. Y eso podemos empezar a hablarlo ahora mismo. El horror cósmico por el que se caracteriza
Lovecraft, ahí no hay buenos y malos, es simplemente el hombre así de chiquitito y el universo que no puedes abarcarlo. Aún así, José Antonio y Manuel, hay una cosa, porque bueno, hemos ido empezando por casi por la mitad, ¿no? Igual que cuando estuvimos hablando de otro gran escritor, también relacionado con el mundo del horror, ¿no? Tenía estoy hablando de Stephen King. ¿Sí? Exactamente. Hablamos precisamente de sus relaciones con su familia, de ahí donde le podía provenir ciertos problemas o ciertas notas que él iba dejando a lo largo de su vida y de su obra. En el caso de Lovecraft, tenía, por una parte, la poca relación que tuvo con su padre, dado la enfermedad, la trágica muerte que tuvo, y como tú estás diciendo, esa mala relación con la madre, con Sarah, que era puritana, era ultraconservadora, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso yo me imagino que marcaría la figura y la psicología de Lovecraft a lo largo de toda su obra. La marcó y de una manera rotunda, pero no a lo largo de toda su obra. En Lovecraft distinguimos varias fases. En una primera, cuando hay tanta influencia, por ejemplo, de autores como Edgar Allan Poe, pues él escribía de una forma un poco diferente, aunque ya ahí asienta algunos de los tintes, de las pinceladas que caracterizarían a lo que vamos a llamarlo, para que sea más fácil comentarlo, los mitos de Cthulhu. Cthulhu es una de estas deidades espantosas, esta que aparece es gigantesca, con alas de dragón y tentáculos. Bueno, pues después se inspiró en Lord Dunsany y en algunos otros y escribía ya de otra forma. La madre, desde luego, influyó mucho en él, pero él la adoraba de una manera increíble. Cuando ella murió en 1921, bueno, tuvo una crisis tremenda, pero fue a partir de 1921, fijaos, que es además cuando conoce después a Sonia Green, cuando él se empieza a expandir. Él se casa... Es que era muy sobreprotectora, además, claro. La madre. Entonces, no le dejaba expandirse. Es más, y cuando cae en manos, vamos a decirlo así, de Sonia, que era una mujer pues muy echada para adelante, muy, muy empoderada, decían, pues es otro de los misterios que había conocido a Aleister Crowley, el mago negro de la primera mitad del siglo XX y demás. No se sabe muy bien, pero bueno, el caso es que él se dejó otra vez caer en sus brazos y bueno, él no le gustaba trabajar mucho en aquellas cosas que no le importaban. Empezó cuando se trasladaron a Nueva York entre 1924 y 1926. Él ya la había conocido antes, habían estado novieteando y demás, pues allí él no fue capaz de algunas colaboraciones por aquí y por allá, pero era la pobre la que tenía que tirar hacia adelante, y estuvo en Cincinnati, en Cleveland y en otros sitios, y ella tenía, o sea, buena parte de esos 2 años de matrimonio que podrían haber sido muy felices porque tenían una gran complicidad. Él la admiraba. Ella se quejaba de muchas cosas, por ejemplo, del odio que... Escribieron una obra juntos, además, ¿no? El horror en la playa Marte. De la rabia o la ira que tenías contra los judíos cuando ella era judía, cuando su mejor amigo también era judío. Entonces, pero claro, estaban en Nueva York y Nueva York fue para él un fruto de muchas experiencias. Hubo muchos, algunos de los relatos que escribió allí, el horror de Red Hook, por ejemplo, que es tremendo. No es uno de los que más se valora, pero es tremendo lo que cuenta. Y ahí tuvo la idea de la llamada de Cthulhu, que es posiblemente, a mí, eso podemos ver, es si no el que más me gusta, el segundo o el tercero que más me gusta. Entonces, claro, que estaba muy marcado por esas figuras maternales, pero él no tenía ese rechazo a la mujer, simplemente tenía su grupo y tal, y tenía mucho respeto, es así. Lo único que eran más las circunstancias, su tendencia, su querencia hacia la patria chica, que es Providence. Providence está en Nueva Inglaterra, en Rhode Island, efectivamente. Es el estado más pequeñito de la Unión. Y es uno de los estados más interesantes desde el punto de vista mitológico y de leyendas y demás. Es uno de los lugares... Pero porque está muy, muy vinculado, mira, es un tema que es importante. Fíjate que lo es también en otro escritor de la época, el autor de Conan, ¿sí? Que viviendo en un entorno tan diferente, un entorno cayún francés, sin embargo era totalmente anglosajón de formación, y se parecen mucho porque él nace
Claro, es decir, Lovecraft nace en uno de los centros que forman los Estados Unidos tal y como Y son. Robert Howard era Toda la de idea- Texas, o sea, del otro mundo, y sin Claro, embargo tenían pero que él vive en un mundo completamente... Tú sabes que él llega a decir en un momento dado que la humanidad son seres poco fiables, salvo algunas buenas familias de origen anglosajón. Yo, Sí, quitándolo de claro, anglosajón, a lo mejor lo suscribo y todo. Oye, tengo a Juan Ignacio Era curioso. queriendo Pero hablar hace un claro, rato. eso le hace heredero de toda una tradición, has citado a Poe, y de toda una tradición que le vincula mucho más que un tío que hubiera nacido, yo que Claro. sé, en Florida o en Los Ángeles, a la tradición británica inglesa, sobre todo inglesa anglosajona, de todas las leyendas y toda la tradición que él arrastra, que además en un lugar, porque no nace en un lugar soleado, ni precisamente bonito y floreado. Hace lo mismo. Entonces, bueno, nace en un lugar con niebla, donde llueve, donde todo se le Es acostumbra uno de mucho los lugares a más lo que él- bonitos de Estados Unidos. A mí, Es precioso, sí, todo, bueno, está Nueva todo lo Inglaterra, que es Nueva bonita, Inglaterra, pasa Maine, riquísimo, más joder. al norte, Massachusetts, y con una tradición mítica y folclórica tremendo. Eso es, Arkham, muy Arkham, que es intensa. una de las ciudades que él imaginó. Arkham es Salem, es donde estaban Sí, todas Salem, las sí, sí, brujas Salem. y todo eso. Que fíjate Él todas las bebió en leyendas todo eso. que atesora Salem, claro. Entonces, él nace en un lugar donde eso es muy propicio. Lo increíble es que organiza una mitología diferente. Y eso tiene para mí un mérito. Mira, yo no sé, cada uno supongo habéis conocido una manera diferente, lo has citado al principio. Yo la primera obra que leí de Lovecraft siendo un niño, creo que tenía unos 13 años, sí, fue Las montañas de la locura, de la Antártida. Pues era... Me parecía alucinante, alucinante, un libro originalísimo, un cuentecito realmente pequeñito, totalmente diferente a todo lo que había leído. Entonces, claro, no me extraña que el tío haya tenido tanta influencia luego en la recreación de la mitología moderna y de las historias de la ciencia ficción moderna, porque no es ciencia ficción, pero influyó muchísimo. Él rompió en todos los escritores de fantasía. todos los esquemas. Lo que Exacto. vino a decir es que no hay que temer de criaturas sobrenaturales o extranaturales, como pueden El ser horror, los como llamaba él, le fantasmas, los encantaba la palabra. vampiros, que te digo que hablando de vampiros, de hombres lobo, sino de algo más, en que el hombre es insignificante ante un universo y que ahí hay ciertas cosas para Oscuras, además. oscuras para las que les somos totalmente indiferentes. No quieren hacernos mal, pero si pisando nos aplastan, nos van a pisar. Ahí uno de los grandes dioses exteriores que habla es, por ejemplo, Azathoth, el que está, se supone que está durmiendo. Dicen, en el momento en que deje de soñarnos, el mundo desaparecerá. O sea, imaginaos depender de un dios, de un supuesto dios que cuando se despierte te manda a tomar por saco, porque la cuestión es que, vamos a ver, él habla de dioses, pero es una manera de relativizar o de hacer ese lenguaje un poco, de esa concepción, hacerlo un poco más terrestre. Él no creía en dioses ni nada, era un ateo ferviente, materialista, rozaba el nihilismo existencial y demás, pero él creía que la naturaleza llegaba a unos sitios donde ciertas criaturas extraterrestres, porque estaban ahí fuera, pues se podían colar de vuelta en lo que es la Tierra a través de resquicios interdimensionales y demás. Sí, esto parece una locura y es verdad. Yo cuando lo leí por primera vez me voló la cabeza. Digo, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Y es verdad, la manera que él tiene de contar, que muchas veces ha sido criticada, la manera que tiene de contar estos relatos es lo que te engancha realmente. No hay apenas diálogos, pero apenas. Y sin embargo, Sí, es verdad. te agarra totalmente cuando dicen, no, es que utiliza unos términos grandilocuentes, ciclópeos, palabras que dicen, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues es lo que él quiere decir, que somos unas hormiguitas en el paso de un elefante que si nos aplasta, nos ha aplastado. Entonces ahí viene la ansiedad que puede tener el ser humano ante esto. Ansiedad la que estoy teniendo yo porque lleva Juanis como 10 minutos con la mano levantada. Juan Ignacio, por favor, habla ahora o calla para siempre porque están arribísima, vamos. Aquí todo el mundo es muy entusiasta de los Craft, pero hay algunos Pero que vamos. llevamos toda la vida con los Craft. Y yo quisiera traer aquí a un personaje que tuvo mucha influencia en la obra de los Craft y que además todos los conocéis, que fue Frank Belknap Long, que escribió una obra que se llama Los perros de Tíndalos y que yo creo que es muy importante dentro de la obra de los Craft, ¿no? Porque él establecía que en unos ángulos de las habitaciones, con unas matemáticas muy correctas y tal, podían colarse entidades que venían de otro mundo de alguna forma, que eran los perros de Tíndalos, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Juan Antonio y Sí, sí. perdón, José Antonio, perdón, Juan, Antonio y- Juan, Perdón, Rejuan. perdón.
Supongo que conocéis perfectamente la obra de... Vale, de- creo que a estas alturas lo podemos calificar ya de pregunta trampa. No, Sí, no, no, va por no, ahí. no es una pregunta trampa, es Hombre, un simplemente una poco sí. afirmación. Pero le has preguntado que si lo conoces, un poco pregunta trampa. Bueno, Fue, pero fue es uno que de los, ellos de los saben primeros perfectamente quién cuentos era. que leí Ah. de estas temáticas y demás. Él era uno de los miembros del círculo de Lovecraft. Y entonces, tanto Belknap Blom como Bloch, como Clark Ashton Smith, como el propio August Derleth, por supuesto, Robert Howard. Él murió, Robert Howard se suicidó, eso es un spoiler, claro, en 1936, creo, un año y pico antes de que muriera el propio Lovecraft. Y Lovecraft se sintió muy, muy afectado porque a pesar de no tener ese contacto físico, ese irse de copas, de cañas, que no creo que, no sé si Lovecraft se hubiera ido, desde luego, porque era bastante, ahí sí que era bastante sieso y soso. Pero, sin embargo, pues a través de todas esas cartas, pues habían llegado a construir esa red inmaterial o material, porque ahí está, si vais a la librería, a la biblioteca John Hay, que está en Providence, y veis las miriadas de cartas que hay con dibujitos y tal. En uno de ellos está ese dibujito que hace de Cthulhu sentado, que parece que está en el váter, el hombre ahí estreñido, y es maravilloso, y te puedes mover por toda la geografía Lovecraftiana, después agarras un autobús o el coche y te puedes mover a lo largo de toda la costa de Massachusetts, Rhode Island, Massachusetts, Maine y demás, y puedes seguir paso por paso algunos de los lugares mágicos en los que Lovecraft pues creó esta inmensa mitología que es maravillosa y que, claro, los amigos simplemente tenían que, oye, yo te añado este otro. Shotawa, decía alguno que fue de Clark Ashton Smith, y Lovecraft, ávido, agarré a Shotawa, que era otro de los dioses, y lo incorporaba a su corpus, a su panteón de dioses y de criaturas extrañas, espantosas y temerosas. Estamos hablando de la figura de Lovecraft, luego os preguntaré por su muerte, porque tengo entendido que su vida no fue muy exitosa en lo profesional en ningún momento, su éxito llegó después de muerto, pero quiero que empecemos a hablar también un poco de sus obras, de las que recomendáis para este verano, de las que más os gustan, y también Manuel Berrocal nos va a hablar de cómo su producción influyó en otros artistas, en otros escritores, en otros autores de cine, para que tengamos también otras referencias de cara a este verano. A ver, Juan Antonio, por el amor de... ¿Cómo se pronuncia? Cthulhu. Cthulhu. Bueno, esa es otra. Cthulhu. Mira, Ya. porque él decía Lovecraft, claro, Sí. se escribe Chulhu, más o menos. Chulhu. Entonces, en España le solemos llamar Chulu o Chulhu, Sí. pero en Estados Unidos es más Cthulhu o o Chucrut. Cthulhu, o Chucrut, sí. Pero De todas formas, no, No, parece un tampoco. nombre serio, ¿eh? O sea, entre Chulu y Cthulhu, esta bestia pavorosa no el da aspecto miedo. tampoco. No, el aspecto Se hacen no da. peluches y todo, Sí, ¿eh? O sí, sea, sí. tampoco. Mis hijos tienen un par de sendos peluches, uno cada uno Claro, de Cthulhu. no mucho Y los miedo, ves ahí nada, y dices, madre mía, madre mía. Bueno, pues según el propio Lovecraft, que decía esto está hecho ese nombre para gargantas que no son humanas, decía que se podría pronunciar, atención, algo así como Cthulhu. No. Podéis repetir Cthulhu. Y ahí, él es por ahí que no sé por dónde salen y tal. Sí, Bueno, es como hacer gárgaras. ¿sí? efectivamente. Es como, Pues, es como una tu curso de arcada, pollo. ¿no? Pues entre los principales relatos que yo animaría a la gente que no ha leído a Lovecraft está precisamente, la llamada de Cthulhu, que lo escribió en 1926, aunque se publicó unos poquitos años después, y que ahí hace emerger todo ese universo. Pero tenemos otros, por ejemplo, de 1917, cuando él no tenía en la cabeza meter estas cosas, uno que es más cortito, que es Dagón, y es tremendo también. Dagón. La ciudad sin nombre. Lo estoy mirando por aquí, todos los de los mitos de Cthulhu, el ceremonial, la llamada de Chulu, el color que surgió del espacio, que hay una película que nos hablará Manuel después, que es tremenda también, una película reciente con Nicolas Cage. El caso de Charles Westerwork, donde hay incluso sensaciones de que el vampirismo pudo haber también quedado en algunos sectores de Nueva Inglaterra y demás. El horror de Dunwich, que es tremendo, también además en una tarde te lo has leído.
El que susurra en la oscuridad. Muy bueno. Ya voy a decir. La sombra sobre Innsmouth. Para mí este es mi favorito. La 3, ya sombra has citado sobre el Innsmouth. mejor. Es el mejor. sin Lo duda escribió en alguna. 1931 después de haberse Muy bueno. pateado toda esa zona. Pero has citado los otros dos grandes. Sí, bueno, y justo después delante. tenemos En las montañas de la locura, por supuesto, pero yo las Una montañas de la maravilla, locura yo absoluta. la dejaría por un poco después. Es que es diferente, además. Los sueños Es en la distinta, casa de tiene la otro rollo. bruja, que ha sido, por ejemplo, adaptado por Guillermo del Toro en uno de estos de estas series que ha hecho. La cosa en el umbral, que también lo meten como los... Pero a mí no me gusta tanto. En la noche de los tiempos, que es una de sus últimas, y después el último relato que él escribió, El morador de las tinieblas, en 1935, es brutal. Y además, Pero entiendo yo que he estado- estamos hablando de relatos cortos, ¿no? Porque mis Sí, sí, vacaciones sí. no duran para tanto. Algunos no tan cortos. Por ejemplo, Vaya. La llamada de Cthulhu no es tan corto. Desde luego, En las montañas de la locura es una noveleta, es una pequeña novela. Y, por ejemplo, La sombra sobre Innsmouth tampoco es tan corto. Pero sí, en una tarde... Y además, es lo bueno, que este autor no está sometido ya a las leyes de los derechos de autor. Lo podéis encontrar por Internet por todas partes. Hay una página, por cierto, que se llama El Espejo Gótico, que os la aconsejo sobremanera porque ahí os cuenta muchas cosas sobre Lovecraft y otras cuestiones, desde vampiros, hombres lobo y bueno, muchos temas del misterio, y aparecen enlaces o aparecen los propios puntos. Bueno, La sombra sobre Innsmouth sería el primer relato que aconsejaría leer. Y es un tipo... ¿Por ahí empiezo? Sí. La sombra sobre Innsmouth. Y es un tipo que llega a una ciudad, Newburyport, y desde allí tiene que volver a Arkham, a Salem, y tiene que tiene que enlazar con un autobús, que no sé si llegaría por un tren y tal, y la manera más rápida es pasar por Innsmouth. Innsmouth es una localidad que está un pueblo medio perdido en la costa, y del que todo el mundo habla pestes de él. Y entonces, aquí no quiero hacer spoilers, pero hay algo muy ominoso, hay una etnia, una raza especial que vive allí. Es tremendo, porque además hay persecuciones, hay unas historias tremendas que te introducen de lleno en los mitos de Cthulhu. Aparece el nombre de Cthulhu, aparece Dagon, aparecen otros nombres, y es muy interesante porque yo fui allí. Estuve desde Newburyport, que es una ciudad preciosa, está delante de los Plum Island, la isla de Plum de la ciruela, y donde dicen que es el sitio donde él situó a Innsmouth. No, es mentira. Eso está al lado de Newburyport y él tiene que montar en un autobús y llega a un sitio donde... Y este es uno de los, yo creo que es aquí o no sé si lo habré dicho en algún otro sitio, el lugar donde yo creo que estuvo Innsmouth, y es un pequeño lugar que se llama Rockport, el puerto de la roca. Si vamos hasta allí y vamos siguiendo, como fui yo, con el relato de Lovecraft en la mano, vemos todo, vemos incluso los arrecifes del diablo, vemos todas esas calles, el río que hay dentro, y es un lugar no ominoso, sino totalmente mágico. Y un poco ominoso también, es verdad, hay que decirlo. Hay otros que lo sitúan en Gloucester, que pueden estar en tal sitio, porque Arkham, por ejemplo, está en Salem. Hay una identificación bastante exacta. La Universidad de Miskatonic, que es famosísima, es la que organiza, por cierto, también los viajes a la Antártida y todo esto de la novela. Pues esta es la Universidad de Brown, pero nunca dijo cuál es Innsmouth. Innsmouth, si vais, y yo os lo aconsejo, si vais a Rockport, ahí está, en ese sitio. Manuel, ¿concuerdas con la lista de recomendaciones de Juan Antonio y subes la apuesta? No subo porque realmente, si es que la cuestión de Lovecraft es que hay que leérselo todo. O sea, cuando tú empiezas a... Que tampoco es muy complicado, ¿eh? Tampoco, entendamos que es que cuando él está diciendo de que son un poco más largas, son libros de 100, 120 páginas como muchísimo. Con lo cual, vale. Claro, no son estos ladrillos que estamos acostumbrados ahora de las 500 páginas. O sea que... Tú te puedes leer perfectamente cualquiera de ellas, los que son historias cortas, vamos, te las lees en 1 hora, 1 hora y media en cuanto te descuidas. O sea, entonces directamente llegar y decir, bueno, ¿cuál más añadir? No, es que yo lo que digo es directamente es eso, o sea, busca todas las obras de él, porque irás enganchándote una tras de otra. Es que esa es la cuestión. Eso los relatos oníricos también, que no totalmente. Claro, eso es lo que yo quería decir. Que, por ejemplo, En busca de la ciudad poniente de Randall Carter
no es precisamente un relato corto. No, bueno, ese es un poquito más largo, sí, de acuerdo. Claro, porque vamos Pero bueno, buscando No, pero en general la tiene ciudad de razón. Cerefy. Tienes razón, en general, Manuel. Son en general relatos cortos, novelitas muy chiquitinas. Bueno, ya dado los que habéis puesto, y como ya cito casi todos, mira, voy a quedar con uno raro que a Jesús le gustaría, seguro que lo ha leído, que es El que susurra en la oscuridad. Porque habla de la gente pequeña, de los duendecitos que se ocultan en las colinas, malvados de Vermont, del estado cercano a Rhode Island. Entonces la verdad es que tiene un mezcla ahí Y es uno de mitología. los mitos de Chulu, además, uno de esos libros, sí. Exacto, es uno de ellos. Está muy chulo, muy chulo. Así que ya me quedo con Claro. el mío. Ujú. bueno, ahí es muy interesante, por ejemplo, los viajes de Randall Carter. Son muy interesantes, que ha que ha dicho Juan Ignacio, sí. Ignacio, porque The están basados, Unknown Question of the Lost Cadet. están basadas eso. en Es sus inglés. propias pesadillas. Porque Lovecraft, una de las cuestiones que tenía era que tenía mucha facilidad para tener pesadillas. Y todas, Ya me ha quedado claro y que un todas tío alegre ellas- no debía ser, no era... No sé si eso lo hizo Manuel como un Ya, elogio. por No, eso, no, no, no. psiquiatra. Sí. A saber, Tenía facilidad para tener pues sí, pesadillas. interesante. evidentemente, o sea, es una manera muy creativa. Porque muchos te escritores han hecho verdaderas No, pues escribir maravillas sobre terror está de puta gracias madre, claro, directamente a las pesadillas que han tenido. O sea, Stephen King no existiría si no fuera por las pesadillas que tuvo durante los años, cuando tenía 17 y 18 años. Pero además, en el caso de Lovecraft hay una nueva, ha habido corrientes después, no es nueva, que han utilizado ese aspecto de que parte de su inspiración pudo venir de pesadillas para decir, no, lo que estaba haciendo Lovecraft era recibir indicaciones de ese más allá de esos dioses. Estoy hablando de Kenneth Grant, las historias estas del caos, la magia del caos, la magia tifoniana y tal, que convierten a Lovecraft en una especie de profeta. Y luego, Es verdad, además, acaba de sacar un libro, Manuel, Sí. acaba de sacar un libro hace poco Enrique Ramos, que además tú se lo presentaste, y le dedica, se titula Pesadillas. Sí, sí, y uno de los sí. capítulos se lo dedica precisamente a Lovecraft, porque Lovecraft parece que tuvo como unas 3 etapas. La primera etapa sería la gótica, que ya lo hemos comentado, la segunda sería la cósmica, ¿no? Ese horror cósmico, y la tercera es la que está basada en sus sueños y sus pesadillas. O sea, que las pesadillas tienen una importancia capital en la última etapa de su obra creativa. y se considera que muchas de sus pesadillas y muchos de sus sueños en realidad eran sueños lúcidos. Ujú. Se ha hablado muchas veces de ello. O sea, que es que estamos hablando de que su creatividad realmente nacía de ese mundo onírico en el que él Claro. vivía, tanto como vivía en este mundo Déjame real. un segundo porque Marcos también quería lleva un rato aparte de Maese queriendo hablar y aportar algo sobre los sueños. No, un poco al hilo de lo que está diciendo Juan y Manuel, que es precisamente que este tema de las pesadillas es que tirando un poco de la biografía de él, me he llegado a encontrar con algo, ya sabes que la cabra tira al monte y me autodenomino cabra en este sentido, que padecía parálisis del sueño. Joder, qué Y horror. también tenía visualizaciones en la habitación de presencias oscuras sin rostros, etcétera, etcétera, como esos famosos hombres de traje, Sí, los hombres largos. sin rostro y tal y cual. Digo, ostras, esto me ha sorprendido porque al hilo también del reciente libro de Enrique Ramos, en la que, bueno, pues indaga sobre el tema de las pesadillas, estas temas de parálisis del sueño, ahí es donde parece ser que se presentan todo este tipo de entidades que tienen la mayor parte de... que, bueno, para el que las sufre es una auténtica realidad, es una espoleta y una inspiración alucinante, Manuel. Sí, sí, totalmente. O sea, consideremos que es eso, claro. Cuando tú tienes una visión, sea la que sea, principalmente de este tipo, en un momento como una parálisis del sueño, en el que te encuentras con un nivel de ansiedad muy alto, vas a tener el problema de que tu cerebro intenta explicar esa historia, con lo cual te crea cualquier cosa a partir de sus inicios. Claro, una consciencia rica como la de Lovecraft era capaz de crear cualquier cosa. Y era capaz luego él de proyectarlo directamente en sus escritos. Con lo cual, pero bueno, es muy importante el tener en cuenta Algunos eso. de las imágenes con las que, por ejemplo, de los avatares con las que representa uno de los grandes dioses exteriores, que es el único que es realmente malvado, no, lo siguiente, y es Nyarlathotep. Caos restante. El caos reptante, efectivamente, y él lo imagina también como ese morador de la oscuridad, que es, como tituló su último relato, como una especie de bestia morfa, que en cambio en otros momentos pues podría ser un
un faraón negro en Egipto y que anda por entre la humanidad por haciendo de las suyas. Los pólipos volantes, que también muestra en alguna ocasión, o esos seres oscuros que acuden con Nodens, uno de esos dioses arquetípicos. La palabra arquetípico la utilizó August Derleth para convertir a estos otros dioses con Nodens a la cabeza, que lo representaban además así como si fuera Poseidón, como una contraposición a esos primigenios y a esos dioses externos como Azatoth, como Yog-Sothoth, como Niborath y otros cuantos que los consideraban como malvados así. Y no es que fueran malvados, es que a la humanidad le importaba un carajo, y quienes sí eran malvados, es verdad, era la gente que pretendía de alguna forma invocarlos y hacer que atravesaran esos intersticios entre dimensiones y se presentaran. El caso de Cthulhu, de este especie de gigante monstruo, es uno de esos dioses primigenios porque están encadenados a algún sitio. Está también Hastur. Hastur está en Aldebarán, en la constelación de Tauro, pero el caso de Cthulhu, que es muy interesante, se encuentra en algún lugar en una isla hundida en el Pacífico, allí donde no hay nada más las coordenadas. Unas coordenadas que después August Derleth las cambia por otras. No sé por qué le tiene que cambiar eso. Y está metido en la ciudad de R'lyeh. También es casi impronunciable. Y en R'lyeh está ahí muerto, pero soñando y esperando a que con sus sueños pueda influir de alguna manera en artistas, en gentes que tienen una sensibilidad especial para lograr poder emerger. Y ahí yo recomiendo mucho este cuento porque además hay posibilidades de que un director de cine, un realizador, James Wan, está preparando algo sobre la llamada de Cthulhu. Ahora no sé cómo estará la cosa. También se decía que Guillermo del Toro iba a hacer las montañas de la locura, pero se dio cuenta de que eso era una locura, intentar meter toda esa fernalia. Nunca mejor dicho. Lleva años dándole vueltas a la idea. En teoría la está haciendo, pero en stop motion, en muñequitos. Puedo esperar sentado. Oye, hablando de películas y de adaptaciones, tengo un problema, chicos. En 10 minutos tengo sesión de aquagym en la piscina del hotel. Entonces yo me tengo que ir para allá y tengo que terminar la grabación. Manuel, hablando de películas, tenías 5 películas y 5 cómics basados en la figura y en la obra de Lovecraft que querías recomendar para este verano, para mientras estás en la tumbona, darte un bañito y poder leer. Así que es tu momento. Para buscar directamente. Bueno, vamos a empezar por el cómic, que es lo que tengo más cerca. Voy a ir diciendo los títulos y de los que corresponden, claro. Hay Los mitos de Cthulhu, de... ¿Cómo lo dices tú? Otro nombre. Cthulhu, como vale. Tú quieras. Bueno, en realidad, según Lovecraft, Cthulhu era su gato, o sea, que sería de Cat. Bueno, así que vamos a liarla. Su gato era Niggerman, que esa es otra de las historias, ¿vale? Luego después. Claro, sí, pero eso lo cambió. Eso lo cambiaron la editorial para aquello para dejarle una buena imagen. Sí. Bueno, los mitos de Cthulhu, directamente de Alberto Breccia y Norberto Buegalia. Son dos autores argentinos, directamente. Tal vez fue una de las primeras adaptaciones que se hicieron, que fue en 1974, y hay que reconocer que es francamente interesante, sobre todo por la representación de los dibujos que hizo Breccia de los monstruos, en los cuales juega sobre todo con unas figuras completamente informes. Es decir, no hace muñequitos en un momento determinado, sino que son masas informes representativas de estos monstruos, ¿no? Tenemos otra versión de los mitos de Cthulhu de Esteban Maroto, un autor español, uno de los grandes directamente, que, los publicó la editorial Warren en su momento, y en España ahora mismo los tenemos recopilados todos en un álbum. La ciudad sin nombre, sin duda alguna, los mitos de Cthulhu. Realmente aquí que estaba diciendo, recoge La ciudad sin nombre, los mitos de Cthulhu y el ceremonial. Luego tenemos la guarida del horror. Esta es una versión de Richard Corbett que rehace una recopilación en un momento determinado de varias... No, eso es una... cómic. Estamos en cómic. Seguimos en cómic. Esta directamente también fueron publicados en la Warren, hoy en día también lo tenemos recopilado en un álbum, y sin duda alguna es una visión muy exacta de lo que realmente contó Lovecraft en sus historias, ¿no?
Hay un Necronomicon de Jason Burroughs y Alan Moore. Evidentemente, Alan Moore ha escrito muchas historias sobre Lovecraft, sí, en diferentes historias. Tiene una verdadera adoración. Vamos a ver, él se dedica a la magia del caos y, claro, como comentabas, directamente considera a Lovecraft un avatar directamente de lo que es la magia del caos, con lo cual le ha utilizado 1000 veces y son, bueno, pues tendrá entre 10 o 12 trabajos directamente sobre la obra de Lovecraft. Hay una historia muy interesante que se llama Providence, en el cual es en 3 tomos, es una búsqueda de un periodista de las historias de Lovecraft, y sin duda alguna es muy interesante porque te hace entender y entrar mucho en el mundo de Lovecraft, como si realmente hubiera existido. Y bueno, para cerrar, tenemos sin duda alguna un japonés que no hace mucho que ha empezado a venir a su obra a España, que es Go Tanabe, que sinceramente esa os la aconsejo a todos. Son unas reproducciones exactas de los cuentos de Lovecraft hechas en cómic, en manga, directamente, con un dibujo muy realista, con un perfeccionismo tremendo, y sinceramente, todos los anteriores son buenos, hay que ser sinceros, y merecen la pena conocerse. Pero en la obra de Watanabe, sin duda alguna, si quieres conocer Lovecraft, es absolutamente necesario. Había que tener mención a Lovecraft como inspirador transversal, y tú lo has dicho, igual también a Bernie Wrightson, que se le conoce más por la obra que hizo con Frankenstein, pero Bernie Wrightson hizo una cantidad de relatos y historias de Lovecraft impresionante. Y luego la capacidad de Lovecraft para inspirar a H.R. Giger, cuyo Necronomicon es su libro, que bueno, lo sacó absolutamente de esos biomecanoides y esa capacidad para... en fin, de hacer el horror no antropomorfo, sino algo absolutamente tripas, huesos, vértebras, como hizo en el Xenomorfo, en la película Alien en el 8º pasajero. Luego hay una frase que dice a O'Bannon, que era el propio guionista, que dijo: yo le di a Giger a Lovecraft y Giger me devolvió a Lovecraft hecho carne. Es que esto tiene mucho trasfondo, porque todo lo que conocemos del mundo del Alien y el 8º pasajero viene de un Giger inspirado por Lovecraft. Tiene muchísima influencia de Lovecraft, sin duda alguna. Pero tengo aquí mogollón de relatos para este verano, tengo los 5 cómics, me faltan las 5 pelis, que igual, a ver si las veo, que ya veremos eso. Las digo rápido. Bueno, un par de ellas ya han salido, hay que ser sincero. El Palacio de los Espíritus, que ya he comentado, que sin duda alguna es una de las mejores adaptaciones que hay. Y francamente muy curiosa, porque bueno, tiene la característica de un Vincent Price absolutamente increíble, que es una de las películas de Roger Corman de sus inicios. Luego tendremos La Maldición del Altar Rojo. Es una película no excesivamente conocida, pero está basado directamente en, pues bueno, en las historias de Lovecraft. Boris Karloff. Tendremos a Boris Karloff, como tú dices, y a Christopher Lee, que también son 2 elementos a considerar, claro, sin duda alguna. Y luego pues, hay una serie de películas que en un momento determinado fueron las de Reanimator, que sin duda alguna, bueno, en su momento tuvieron bastante éxito, de Stuart Gordon, y que tiene la característica de que está basado en los cuentos de Herbert West, Reanimator. Y la curiosidad es que en su momento fue el inicio para una productora española que sin duda alguna tuvo bastante respuesta y que luego posteriormente daría algunas películas muy buenas, como fue sin duda alguna en Dagon, que era del propio Stuart Gordon, y que la cosa que está basada directamente en La Sombra de Innsmouth, y bueno, tenía un Paco Rabanne absolutamente genial. Me encantó. Haciendo de Ezequiel, y tiene la coproducción española. Tiene producción española. Y tiene la curiosidad grande de que está toda rodada en Invoca, en Galicia.
Con lo cual se recupera completamente un mundo mágico de Lovecraft, supuestamente allí en Estados Unidos, pero que en realidad es un pueblo español el que se utilizó para rodarlo y que tiene un gran valor. La película está muy bien, muy entretenida. Un poco al final hay un poco de... Bueno, pero es una mala adaptación. Es una buena adaptación. Y como decía Joas, el color que cayó del cielo, tal vez una de las últimas que se ha hecho, de Richard Stanley, que tiene para unos un desastre, que es el hecho de contar directamente con Nicolas Cage, y para otro el hecho de que es un gran actor. Bueno, cada uno tiene su opinión. Hacía mucho que no hablábamos de Nicolas Cage en la escóbula, echaba de menos esto. Yo me lavo las manos, no digo nada, que luego me pegan. O sea, pero bueno, seamos sinceros, esa es la historia. Y luego, con relación a la obra de Lovecraft, hay muchísimas historias, muchísimos de esos que han utilizado los nombres de los cuentos. Por ejemplo, tenemos una absolutamente patética, que es Necronomicon de Jesús Franco, que independiente de que sea nuestra, o sea, que sea un autor, director español y demás, no tiene nada que ver ni con Lovecraft, ni con el Necronomicon, ni con Chucrut, ni con nada. Le colocaron ese título porque les venía bien y porque así podían vender una película de la época de exhibición de señoras de trapo con poca ropa. Vamos a decirlo así. O sea, Chucrut se ha quedado con el sí. No olvidemos la música, plato tradicional alemán, metálica. Busquen Metallica en YouTube y pongan Chulu, la llamada de Cthulhu, y Metallica es preciosa esa pieza, que además después se aplicó en una especie de corto en blanco y negro que yo creo que es de lo que mejor refleja la llamada de Cthulhu. Todo eso lo pueden encontrar libre en internet. El corto le podéis buscar directamente en internet, que está. Bueno, yo traía un poquito el caso de Charles Sherwood, pero lo dejamos para otro día. Es que ¿sabes lo que pasa? Claro, en esta escóbula de verano que tenemos pues menos de una hora, porque ya nos tenemos que ir en breve, la figura de Lovecraft evidentemente daba para una escóbula, seguro que también para una extróbula. Juan Antonio estará de acuerdo conmigo, para 2 horas y media, analizar sus obras, y por qué no, algún día lo haremos. Pero en esta sesión introductoria a la figura de Lovecraft, para terminar, Juan Antonio, te quiero preguntar, ¿por qué alguien que no se haya acercado a su obra y a su figura, como hemos hablado aquí en la escóbula de verano, debería dedicar un rato este verano a repasar sus libros? ¿Por qué se lo recomiendas? Pues en primer lugar porque puede evadirse. Lovecraft permite evadirte, estés trabajando a distancia o trabajando in situ y tienes un rato en los ratos perdidos en el tren. Bueno, si vas en el coche, pues no es complicado. No es más complicado, pero se pueden escuchar. Pero se pueden escuchar los podcasts. Audio también. Entonces, es simplemente para evadirse, es muy bueno. Y también para tener otra comprensión de lo que supone el terror y el horror, muy rondando lo que es la ciencia ficción. Entonces, ahí yo creo que en estos tiempos, cuando todo nos suena a futuro con la IA y demás, pues creo que es muy interesante dar este paso, que por cierto, la IA está haciendo unas adaptaciones en documentales y cosas así sobre Lovecraft muy, muy interesantes. Pues dicho queda, Juan Antonio Sanz, amigo de la escóbula, volveremos a hablar de Lovecraft, volveremos a escucharnos pronto. Te deseo un muy feliz verano, que disfrutes de las relecturas, que estoy convencido de que las harás durante las próximas semanas, y que nos veamos y escuchemos muy pronto aquí en Escobulandia de nuevo. Así será, y espero que nos acompañen los buenos influjos de esas deidades. Por si acaso, les voy a decir una de sus invocaciones, la mejor. Ia Cthulhu Ftang. Es más larga. Ya está. Yo no sé si esto ha sido bueno o malo. Vaya dos. Abrazos tentacula de Juan Antonio. Pues muchos abrazos y ánimo, y que se lea Lovecraft, y a través de Lovecraft a todos los miembros de ese círculo Lovecraft, que nos van a llevar a unas experiencias muy, muy, muy interesantes. Entonces, que yo me entere, Manuel, ¿quedamos en que se dice chucrut? Ni lo que quiera realmente, porque es que ahora mismo yo creo que cada uno decimos un Yo me voy a despedir nombre. pidiendo a los compañeros que cada uno diga cómo lo pronuncia. Así que Manuel Berrocal, chucrut. Yo ya te digo, yo me mantengo en Cthulhu, que por lo del gato, el cat, Vale. Ya sabes, cada uno tira a lo que en el fondo le interesa. Abrazo grande, Manuel.
A ver, Marcos Carrasco, ¿cómo lo dices tú? Es como una gárgara. Tiene el tentáculo en la boca. O si te estuvieras ahogando con los pulpos, esto. A ver, Carlos Canales, ¿cómo lo dices tú? Como un delantero nigeriano. Cthulhu. David Sentinella, ¿tu turno? ¿Cómo dices tú? Yo soy más de comida, yo soy de chucrut. Chucrut, directamente. Chucrut me ha gustado. Yo es que digo Chulu. Juan Ignacio Cuesta directamente ha salido corriendo, no quiere ni decirlo. Juanik, ¿dónde estás? Ven, ¿dónde estás? ¡Juani! Nada, no hay manera. Jesús Callejo, ¿cómo lo dices tú? Bueno, yo lo diría en escobulano, ¿no? Juan Ignacio, que me faltas tú solo. ¿Cómo dices tú el nombre de Cthulhu, Chulu, Chucrut? ¿Cómo lo dices tú? Yo siempre he dicho Tulu. Tulu, pues nada, para todos vosotros Uno de esta los primera primeros, edición. uno de los primeros libros sí. que yo tuve aquí Sí. fue la recopilación que hizo Rafael Llopis, Sí. de la obra de los mitos de Tulu. Y yo me quedaba con el nombre de Tulu, que era el que pues Tulu. utilizaba Rafael Llopis. Pues Tulu, Chucrut, Cthulhu, Chulu, como lo queráis decir, Escóbula, Escobulandia y Escoberaneando, vaya palabra también, aquí en La Escóbula todo el verano os acompañamos con episodios más cortitos, eso sí, pero no descansamos, así que en 7 días estamos de vuelta. Alberto Espinosa a los mandos técnicos con los tentáculos del sonido y un servidor, Fran Izuzquiza, deseando pasar este verano con vosotros. Hasta la semana que viene, ¡chao!